Invito a que miremos Sagitario. Sagitario a partir de mañana lunes, en este caso 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre. Sagitario, bueno Sagitario, punto de dolor. Punto de dolor Sagitario. Es un signo que debe estar analizando muchísimo los temas quironianos. Ahí con la flecha en negro, esta flechita en negro que ustedes ven acá, o aquí abajo, los que me están viendo en vertical, esa flecha en negro está señalando, apuntando su planeta regente. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, un planeta que por lo general donde se ubica beneficia, amplía, corta, cierra, expande, agranda, etcétera. Define mucho todo lo que pueda estar pasando con Sagitario. Al mismo tiempo tienen la visita de Juno. Juno es un asteroide, ahí lo estoy señalando con la flecha, en el grado 1 de Sagitario. Compromisos. ¿Con qué te vas a comprometer, Sagitario? Recuerda, Sagitario, que el mejor compromiso que puedes hacer es contigo mismo. Contigo mismo, Sagitario, antes de comprometerte con otra persona. El compromiso más grande que puede hacer Sagitario en esta semana de horóscopo es con ustedes mismos, ascendentes, soles y lunas. ¿Con qué te vas a comprometer? Porque siempre que hablamos de Juno o de compromiso, Sagitario mira para el frente, para los demás. Ay, sí, me voy a comprometer con esta persona, me voy a comprometer. Si tú eres una persona de signo Sagitario ascendente o tienes la luna en Sagitario y tienes el pensamiento, la creencia de que te comprometes con otro, ya estamos mal. Después de 2 horas tomo agüita. Por lo general a las 2 horas de online, a las 2 horas de video ya tomo agua. ¿Y por qué? ¿Por qué diríamos esto? Porque ahora las posiciones astrológicas que se presentan para esta semana le están invitando a Júpiter y Quirón. ¿Hasta dónde tomas? Quirón en la casa 5 para ustedes, Sagitario, en Aries, además. ¿Hasta dónde tienen la capacidad de mirar sus propias debilidades antes de comprometerse con el otro? En el entendido de lo que está pidiendo Saturno en la casa 4 a finales de. ¿Me voy a comprometer a dar lo que todavía no tengo en mí? ¿O lo que todavía no he podido conseguir en mí? Por eso quizás algunos ascendentes, soles o lunas Sagitario estén mirando mucho más para el frente. Y no hay que contar con recursos ajenos. Sagitario, cuenta con tus propios recursos. Esta luna llena que vamos a tener lunes y martes invita mucho a que se conecten y se empoderen con su verdadera esencia, casa 5, que es donde está la luna llena en Aries para ustedes, en esta semana del 6 hasta el domingo 12 de octubre. Es momento de que ustedes se reconcilien y sí, se comprometan con ustedes mismos. Primeros, ¿hasta dónde realmente estoy siendo honesto, honesta conmigo en relación a lo que quiero vivir o a lo que quiero tener? Es un momento donde no es un regaño, ni es una semana mala. No, no lo tomen por ahí. Es un momento, por el contrario, de mucha reflexión, donde su planeta le está invitando a que reflexione acerca de sus propias heridas y hasta dónde esas heridas sanadas o no sanadas le permiten a usted abrirse de nuevos vínculos, que es lo que está proponiendo el planeta Urano en la casa 7 con los demás. ¿Hasta dónde podría yo hacerlo? Aprovechen la entrada de Mercurio en Escorpio en la casa 12 para que a través de esa energía en cuadratura con Plutón ustedes puedan pensar y soltar viejas creencias acerca de ustedes mismos o limitantes que ustedes puedan tener en este momento y creer que la vida las tiene que solucionar. Puede sonar como a regaño, puede sonar como algo incómodo para Sagitario, pero no es eso. Si tú tomas esto como regaño o lo sientes como un regaño de la vida o lo tomas como un momento, como algo negativo o como algo malo, con mayor razón debes analizar por qué estoy así, por qué estas palabras me caen como eso. Si tú eres un Sagitario, Sol, ascendente o luna, que estás haciendo las cosas en coherencia con tu propia evolución y comprometiéndote contigo mismo, pues vas a saber perfectamente interpretar muy bien esto. Siempre hay 2 formas de tomar la información. Y la información no es tanto lo que estén diciéndome a mí, sino es cómo la interpreto yo. Interpretamos con lo que nosotros tenemos. Entonces, si esto no me cuadra mucho,
Y si esto sí me cuadra, ¿cuál es la interpretación que tengo? Eso es lo que está diciéndole el horóscopo, las perspectivas para esta semana del 6 hasta el domingo 12 de octubre a Sagitario. Recuerden que cuando Júpiter está exaltado en Cáncer, pueda que Sagitario ande por la vida como tomándose todo como juego y que salga, y pues sí, que en cierta parte es muy bueno porque es el signo viajero y es el signo que arriesga y es el signo que se va solo con lo que tiene en el equipaje y le gusta mucho los viajes. Los viajes son muy bonitos, los viajes abren caminos, los viajes nos llevan a otras formas de pensar, pero también en los viajes me puedo escapar, también en los viajes puedo evadir, también en los viajes puedo argumentar mi poca estabilidad porque estoy de viaje. Entonces, pues después, se me vuelve muy tema de después. Ahí es donde está Plutón en la casa 3, generando una nueva norma, generando una explosión de ideas con Mercurio a primeros grados de Escorpio en la casa 12, donde los invita a darse en cuenta de todo eso que está dentro de ustedes que no se ha venido trabajando o que no se ha venido haciendo y hasta donde yo voy a asumir otros riesgos o ampliar. Sagitario es un signo que nunca dice no. Sagitarios, ascendentes, soles o lunas siempre dicen sí, porque creen que pueden hacerlo y eso es muy bien. Pues no en vano son el signo visionario, son el signo que siempre está apuntando hacia algo mucho más lejos. Pero a lo mejor la flecha en esta época pueda caer en una herida quironiana de ustedes mismos y en ese compromiso o en ese tomar decisiones se genere otra herida más grande. Conclusión, es una semana de mucho compromiso, sí, pero con ustedes mismos. ¿Hasta dónde me comprometo con mi propia vida y hasta dónde puedo ser sostenible por mí mismo? Ese es un compromiso conmigo mismo, por ejemplo. Y suena un poco extraño. ¿Cómo es eso de comprometerme conmigo mismo? Claro, antes de comprometerme con un otro, que ese otro puede ser una pareja, ese otro puede ser un jefe, ese otro puede ser un socio, ese otro puede ser un amigo, lo que sea. Antes de comprometerme con alguien afuera, ¿qué tanta capacidad tengo de sostener mi propio arco? ¿Qué tanta capacidad tengo de sostener mi propia flecha? Ustedes son el signo del centauro, mitad hombre, mitad animal. ¿Hasta dónde estoy en esa línea media del instinto, que es lo que refleja en este caso los cascos del caballo, del instinto, con la visión y el pensamiento del éxito a donde quiero llegar en la vida? Por eso son el signo visionario. Sagitario, ahora más que nunca esta semana, a partir de mañana lunes hasta el domingo 6 de octubre, no dejen esto de comprometerse con ustedes mismos. Aprender a echar raíces. Aprovechen ese Saturno que está en un aspecto positivo con Júpiter y tal parece que ustedes sí tienen la manera de hacerlo, pero a veces tanta visión y tanto espectáculo afuera lleva a eso, a que se olviden los pequeños detalles. Ahora con Mercurio en Escorpio, sean muy detallistas en un aspecto cuadratura con Plutón, que está en la casa 3, para fijarse en aquellas pequeñas cosas que los lleven a situaciones más grandes. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Mira, aquí dice Carito, soy de signo Sagitario con ascendente en Piscis y he tenido muchos cambios, mucha introspección. Mira, estás en la tarea. Hola, ¿qué tal? Soy ascendente en Sagitario, casa 12, dice por acá Suárez. A ver en TikTok, ¿qué dice alguien en TikTok por acá? Soy Sagitario, acá andamos firmes, maestro. Luna en Sagitario. Jennifer, un abrazo. Hace harto que no veía a Jennifer. Por acá también dice Carita, Sol Sagitario, Girasol, Yamile, un abrazo. Aliana, Bo, también, María Victoria. Genial. Piquichín, yo Luz Marina. Ah, pues mira, qué sincrónico. Por aquí, un abrazo. Está interesante, ¿no, Luz Marina? Dios santo. Es interesante esto. Muy bien. Me encantan los horóscopos en vivo por eso, porque tengo la oportunidad no solamente de dar el mensaje, sino también de leerlos. Y a mí me gusta mucho el feedback. A mí me encanta mucho el feedback, me encanta mucho leerlos. Es la manera en la que me puedo conectar con ustedes. No es tampoco agradable estar todo el tiempo, tú hable y hable y hable. ¿Sabes? A la final estás hablando a una computadora. Soy consciente que ustedes están del otro lado de la pantalla, pero ustedes, mientras ustedes me ven a mí, yo estoy viendo es una cámara ahí.
La manera en la que yo puedo conectarme con ustedes es haciendo una pausa y leyendo aquí sus mensajes, ¿no? Eh, Muy rico estar de espectador y está muy bien porque tú sí me estás viendo a mí. Pero la forma de yo verlos, de poder conectar con ustedes es a través de leerlos. Por eso me tomo mi tiempo para leerlos acá en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook y generar ese feedback. A ver, dice Romirolón, ascendente en Sagitario. Javier, ¿por qué das esa explicación? Doy esta explicación porque a veces he leído mensajes en YouTube que me dicen, ay Javier, pero ¿por qué hablas tanto? Deberías no saludar a nadie y seguir derecho y no parar a saludar a nadie. Gastas mucho tiempo haciendo paradas en saludar a los demás, pero pues para mí también es agradable leerlos a ustedes. Entonces hago la aclaración, por eso es que hago la aclaración para los que van a ver esto grabado de que hago una pausa para hablar con ustedes, leerlos, porque a mí sí me interesa saber ustedes cómo piensan, cómo opinan. Hola Javi, buen domingo, saludos desde Rosario, Argentina, un abrazo por acá para los que están en Rosario, Argentina. ¿En qué signo vas? Voy a empezar con Capricornio, ya pasé Sagitario. Maestro, incómodo solo ver la cámara y hablar al aire, definitivamente. Denia, es así. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Entonces, la forma en la que también logro conectar con la información es leyéndolos a ustedes. Y para leerlos obligatoriamente debo hacer una pausa y literal leerlos. Sí, es importante esto. Carlos Eduardo, ¿qué significa tener el sol y el ascendente en el mismo signo? Carlos, significa que cuando sol y ascendente están en el mismo signo, hay dos maneras de interpretarlo, la muy positiva y otra parte de interpretación muy negativa. Por eso hay que buscar el punto medio. Positivo, de tener el sol y ascendente en el mismo, que tienes una capacidad de anclaje a la vida más que los demás. Porque el sol es la esencia, es la chispa, es la llama, y el ascendente es el cuerpo físico. Si ambos están ahí, entonces puedes trabajar de manera mancomunada. Espíritu y cuerpo pueden jalar para el mismo lado. Y eso es muy benéfico, porque habla de unión, habla de consagración, habla de matrimonio espiritual o casamiento propio entre el espíritu y la materia. Signo solar, signo ascendente. Una misma mano jalando para un mismo sitio, en una polaridad positiva. En una polaridad negativa, mal canalizado, da demasiado egocentrismo, demasiado punto de visión mía, se hace a la mía, a mi criterio, a mi voluntad, a mi antojo, y no veo más. Y se convierte en mi verdad y puedo llegar a ser muy narcisista. Entonces son dos polaridades. ¿Para qué sirve esto? Para que tú sepas, analices ambas y cuando te administres en tu vida, cuando tu energía solar esté administrando tu ascendente, sepas que tienes las dos. Puedes llegar a ser un golpe muy positivo, de mucha dirección y muy objetivo, pero también puedes llegar a ser muy narcisista, ¿sí? Y puedes llegar a dañarte o a dañar a otros también. Entonces siempre buscar dónde estoy, ¿no? ¿Dónde está mi punto medio? No es estático, sino cómo voy fluyendo con estas energías que me permita comprender ambos puntos. La capacidad de fuerza que tengo incorporada entre sol y ascendente, pero que el mundo también existe. Ahí es donde mejor lo puedes vivir. Llegué tarde. Estamos en Capricornio. Vamos para Capricornio. ¿Tú crees que las personas nacen narcisistas o se vuelven así? Está en todos, realmente, está en todos y por derecho propio, por biología, la tendencia a que esto ocurra. Por eso el punto de educarnos o por eso el punto de poder llevarnos hacia el tiempo, llevarnos y trabajarlo, es más del trabajo constante que se pueda dar. Capricornio,